Listo, estamos grabando. Muy bien, buenas tardes a la segunda jornada del curso taller Rotulado de Alimentos Envasados, organizado por el proyecto de extensión Pupa Sunlu. Bueno, vamos a empezar la segunda parte de rotulado, que es un tema bastante complicado en el sentido de que no solamente tiene muchas directivas, directrices que nuestra legislación nacional nos obliga, sino que en algunos casos también resulta bastante complicado para la persona que se inicia en esto, llegar justamente a tener su rótulo tan preciado. Aprovecho para felicitar a uno de los presentes acá en el curso, que nos dio una excelente noticia de su producto, así que cuando terminemos y hagamos el cortecito en el medio, me gustaría que nos cuente cómo fueron sus experiencias. Bueno, la clase pasada habíamos empezado con la primera parte de todo lo que es rotulado de alimentos en la Argentina, y habíamos mirado estas definiciones que vamos a pasar muy rápidamente como para irnos acordando un poco. Entonces el rótulo era una inscripción, leyenda, imagen y todo aquello gráfico descriptivo que esté marcado en definitiva sobre el envase del alimento. Resumiendo un poquito lo que dice el texto completo de la ley. Y habíamos charlado bastante acerca de la elaboración de un alimento y su necesidad de presentarse al mundo, presentándose a través de esta maravilla que son los envases, que por un lado tienen un diseño particular que hace que cada uno de nosotros de algún modo ya identifique el producto con ese envase, pero a la vez ese envase debe cumplir lo que la ley exige, que es toda la información de rotulado que debemos tener. Habíamos visto estas cosas y habíamos jugado un poco con un ejercicio, empezando con lo que es información obligatoria. De allí habíamos mirado algunos ejemplos de la denominación de venta del alimento. Acá les pongo dos que son claramente diferentes. Esta galletita, su denominación de venta es galletita dulce rellena con sabor a limón con baño de repostería. Y en este caso, este producto, su denominación de venta es aceitunas verdes descarozadas en salmuera. Además, vimos la lista de ingredientes, cuyo manera de ponerlos en el rótulo era cumpliendo con el orden decreciente de peso inicial, o dicho de otra manera, vamos a ordenar del más grande, de la mayor cantidad de peso que tengamos en un ingrediente, a la menor. Entonces, probablemente en este alimento, el primer ingrediente en ese listado de ingredientes debiera ser la harina. Y así todos los otros que conforman ese gran listado que en algunos productos analizamos. Y en su primer ingrediente no es nada más ni nada menos que la propia fruta, la aceituna. Además, también en ese listado de ingredientes habíamos dicho que había aditivos alimentarios, en algunos casos, como se da con ustedes, van a tener seguramente aditivos mucho más simplificados que los que conlleva un producto comercial, y esos aditivos tienen que ver con la estructura, tienen que ver con la capacidad de mantenerse o húmedos o secos según el tipo de producto que tengamos, aditivos que guarden, que cuiden la oxidación de las grasas. En esta galletita, por ejemplo, seguramente vamos a tener un antioxidante dentro de su relleno, que es una fase grasa, y así colorantes, saborizantes, emulsionantes, muchos ingredientes más que hacen a un alimento industrial. Después habíamos mirado la cuestión del contenido neto. Contenido neto en este caso está bastante claro acá, que es el peso neto, 18 gramos. Y en este caso
que es un alimento que está adentro de un líquido, en este caso salmuera, vamos a tener por la ley peso neto acá, y por este otro lado peso escurrido o drenado. Por ahí vamos como para irnos acordando de las cosas que fuimos viendo en la clase pasada. Nos faltaba, y acá empezamos ya, la cuestión de la identificación de origen. Entonces, la identificación de origen, como su nombre lo indica, nos tiene que dar la idea certera de cuál es el país en el que se produce y la localidad en particular. Porque todo esto se vino desde los inicios del código determinando de esta manera, porque no alcanzaba con decir Argentina, porque muchas plantas, por ejemplo las lácteas, tienen elaboraciones en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de San Luis, en Córdoba mismo, y requeríamos de la localidad para poder identificar más fácilmente, digamos, a ese productor del alimento. Así que estamos obligados a poner localidad y país de origen, domicilio y el nombre del fabricante o productor o titular de la marca del alimento del que estamos hablando. Y allí es necesario también, imprescindible de hecho, contar con el número de registro, el RNE, o código de identificación del establecimiento elaborador. Entonces, cuando tengamos la E mayúscula, es el establecimiento elaborador, no nos vamos a olvidar más de esta regla mnemotécnica. Y opcionalmente vamos a tener el Registro Nacional de Producto Alimenticio. Esto es una obligación del fabricante y es una gran ayuda para el consumidor, porque ante la duda de que el producto que uno compra, que a lo mejor puede ser nuevo, que a lo mejor nos induce alguna duda, nos genera alguna preocupación, nosotros podemos ir a la página que habíamos visto en la primera clase, que es ANMAT, y ahí podemos encontrar un listado de registros nacionales de productos alimenticios, así como del establecimiento elaborador. De tal modo que, permítanme la frase, nos limitamos todas las truchadas que durante años anteriores pudieron encontrarse con alguna frecuencia, y hoy por suerte son cada vez menos. De todos modos seguimos encontrando esas cuestiones, ¿no? Estamos encontrando números apócrifos de establecimientos elaboradores o el registro del producto, y bueno, eso conlleva todo un circuito legal donde hay que sacar los productos del mercado, hay que hacer un retiro obligatorio, hay que seguir toda una serie de caminos, digamos, que la ley exige ante el incumplimiento que se da. Otra cosa que nos exige la identificación de origen es poner las expresiones como fabricado en o producto industria tanto, para completar esta parte. También... Ali, perdón, te hago porque si no se me van pasando las preguntas del chat. Bueno, dale. Te hago una consulta, una que vino antes, que preguntó Sandra, si el producto es artesanal y no lleva conservantes, ¿se aclara esto? No, lo que nosotros vamos a poner en el listado de ingredientes es lo que tiene adentro el alimento. Supongamos que estamos elaborando un panificado, como podría llegar a ser una pasta frola, vamos a tener un listado de ingredientes en función de la receta que ustedes tengan. Supongamos, vamos a tener, estoy imaginando un orden más o menos lógico. Primero, harina de trigo, quizás van a usar una harina de trigo fortificada. Una harina de trigo van a tener que identificar si es 3 ceros o 4 ceros. Después seguramente si es más cargadita o no esa pasta frola, quizás viene el dulce de membrillo.
Después si a esa harina la mezclaron con algún almidón tipo maicena, probablemente va a ingresarse fécula de maíz, y azúcar, y voy nombrando algunos ingredientes que puedan llegar a tener, huevos, va a depender todo de la cantidad, de la relación que ustedes tengan en su receta, en su formulación. Y al final seguramente habrá algún saborizante o aromatizante, quizás utilizan ralladura de limón o usan vainilla, o ya compran en un cotillón una determinada esencia de limón o de vainilla. Eso sería el tamaño, el peso más chiquito de su fórmula, que sería quizás el último ingrediente. Y en el medio me olvidé que algunas recetas también pueden tener un poco de sal, porque la usan como resaltador de sabores, especialmente del dulce. Entonces podemos tener quizás una pizca de sal que nos iría en el penúltimo lugar quizás. Sí, ¿Hay otra pregunta, Pau? Sí, Viviana pide si podés volver a la placa anterior, que no llegó a copiar. Espera. Después Esa, Nancy, sí, esa, ¿no? Nancy pregunta, aunque en el código QR sale la dirección, ¿también hay que poner la dirección del elaborador? bueno, ahí les vamos a pedir un poco de auxilio a Bonnie, porque no sé si en las normativas específicas para pupas hay un ítem que diga taxativamente que en el envase no debe aparecer. No, Si en se rigen realidad por la se pide, reglamentación nacional, debe aparecer. se pide que se complete con todo lo que indica el código, con toda la información obligatoria, y se les da el QR donde sí se remite, como ellos no tienen registro nacional de elaborador, aparecen todos los datos de la pupa a través de ese código QR. Pero en sí tiene que tener toda la información obligatoria. Exacto. Bien. Recuerden que acá estamos hablando de los requisitos legales del Código Alimentario para productos que tienen establecimiento elaborador, que tiene SRNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento, que dice Alicia, ¿sí? Sí, ahí en el chat Sebastián, que es flamante tenedor de QR, pone que tiene entendido que no es necesaria la dirección en la etiqueta, que aparece por el QR. Claro. Y Bueno, buenas tardes. A mí cuando me lo dieron hoy el QR, me avisaron que mañana me lo traen, y cuando me dieron el modelo de etiquetas me dieron toda la información que tengo que poner, y no me exigen el domicilio de elaboración. Me exigen el QR, pero no el domicilio de elaboración. Claro, sí, porque bueno, está reemplazando, sí, está bien, porque reemplaza un poco a la RNE los datos del elaborador. sí. Recuerden, y creo que esto es importante volverlo a marcar, que el entorno de la ley es universal en la Argentina. Y estas consideraciones que se hacen en el marco de las pupas deben cumplir con la ley. El hecho de que se hagan ligeros acomodamientos, digamos, para simplificar los trámites, significa que son cuestiones que han sido acomodadas, digamos, para esta etapa del elaborador, y que esperamos que en el futuro también pueda convertirse realmente en un productor, y que lo podamos ver en otras góndolas y a lo largo de la Argentina, si es posible, y ahí hay que acogerse a la ley, hay que acogerse a la ley en su totalidad. Claro, de Bueno. hecho, si uno se fija en el reglamento de las pupas, la verdad que no aparece lo del código QR, lo que sí dice es que debe estar toda la información, toda la información obligatoria en la etiqueta, ¿no? Después el código QR es un poco que reemplaza esta cuestión de que no son elaboradores que tengan un número de registro
ni tengan RNPA de los productos. Por ese motivo, bueno, con el código, es algo también un poco comercial, ¿no? Como para que el consumidor tenga acceso a toda esa información. Eso es lo que sustituye, digamos, el código, pero la información tiene que estar toda. Sí. Es mi obligación desde lo profesional también, estar en el marco de la ley. Y la ley exige varias cosas que están hechas con un propósito y que es la salvaguarda de la salud de la población, porque esa es nuestra meta, ¿no? Asegurar la inocuidad, asegurar que cualquier cosa que se consuma esté bajo el ámbito de la ley y bajo la seguridad alimentaria. Entonces, esperamos que todo esto siga un camino en donde paso a paso cumplamos todo lo que se debe. Bueno, seguimos entonces. Sí, hay varias consultas, pero bueno. Dale, a ver. Bueno, Nancy dice, yo tengo el QR Pupa y ahí sale la dirección, si puse Industria Argentina y Mar del Plata estaría bien. Sí, o sea, para Pupa sí, estaría bien, claro. Y después, a ver, esperá, porque había una pregunta de Javier, ¿qué costo tiene gestionar estos registros? Bueno, eso depende un poco quién te los gestione, la inscripción. No, la inscripción, ¿a qué se refiere? A ver, porque bueno. Es el trámite de Pupa, es gratuito. Claro, el de Pupa o el registro de establecimiento y el registro de en caso que ya, RNPA, Javier. Que ya sea otra escala, por ahí, claro, está hablando si querés. Claro, hola, sí, ahí está Javier. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Sí, yo soy el que formulé la pregunta. En realidad, yo ya tengo el código QR y tengo habilitado para poder comercializar los productos. El tema es que, claro, hay una diferencia. Para el RNPA es por si uno tiene un establecimiento elaborador. ¿Puede ser? Claro, exacto. Sí. Bueno. Bueno. Sí, tenía esa duda también. Claro. Pero bueno, ya está la... Claro, hoy con el QR estás cubierto, el Pupa, y esto estamos hablando si vos querés a futuro cambiar de escala, cuáles son los requisitos que tenés que tener para el establecimiento y los productos. Eso es como otra... Exactamente. En otra magnitud. Claro. Muchas gracias. No, por nada. Y respecto de lo que estabas respondiendo, Pau, estabas respondiendo vos a los efectos de un producto de la escala comercial, digamos, que vamos a encontrar en un súper. Entonces, ese registro tiene su valor, realmente. Como tiene su valor también poder definir con absoluta claridad, en el marco de la ley, el rótulo completo, que vamos a terminar de mirarlo, que tiene sus complicaciones, pero todas las industrias registradas en la Argentina cumplen con eso, cumplen con la ley, no hay otra manera. Ahora, a ver, no sé si puedo pasar la transparencia, tenemos otra pregunta, Pauli. Sí, no, después Estefanía preguntaba qué pasa con los productos que dicen a base de... eso está relacionado con la denominación y la forma como se aprueba un producto. Claro. Que vimos la clase pasada. Es una forma de denominar determinados alimentos que tienen que entrar en alguno de los artículos del código. Recuerden la clase pasada que vimos que existía el artículo 3, que es donde yo ingreso los alimentos que no puedo ingresar por otro artículo del código, y bueno, hay algunos productos que se denominan a base de, eso está relacionado con la constitución del producto y con la composición, perdón, del producto y con la denominación del producto, para aprobarse de esa manera. Justo el ejemplo que les puse allí, que es Tostitos Nachos, su denominación de venta, no sé si la alcanzan a leer, que está aquí medio pequeñín, es producto de copetín a base de maíz. Y estos, cuando antes eran importados los nachos que recibíamos, los nachos mexicanos, hace por lo menos 6 años debe haber sido,
después ya, o quizás un poquitito más, y después ya los producimos aquí. Pero no teníamos adentro del código una denominación de venta que fuera nachos. Entonces, tal como les dice Paula, al acogerse al artículo 3 hay que acercarse a la formulación del producto o algo que sea distintivo efectivamente, y esto es maíz, la harina de maíz. Bueno, esto era para alimentos importados, la razón social, el nombre, la dirección del importador. La identificación del lote. Bueno, ¿por qué es tan importante la identificación del lote? En cualquier escala de la que estemos hablando, vamos a hablar de lo que es pequeño a lo más grande. ¿Por qué les parece que ustedes tienen que identificar un lote? ¿Qué significa un lote? ¿En qué momento lo hice? O sea, si vamos a ser pequeños productores, vamos a tener que identificar para nosotros el día de la producción. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber el lote? ¿Por qué es importante saber cuándo se hizo? ¿Qué les parece? Como consumidores nomás. Y básicamente por la trazabilidad para saber, digamos, yo llevo registro de cada producción que hago con el número de lote y lo vinculo con todos los números de lote de todos los alimentos y todos los productos con que los elaboré, por si algún día hay algún problema, puedo rastrear a ver dónde estuvo el problema, básicamente. Claro, es para identificar algo puntual, por ejemplo, ante una eventualidad de una contaminación o de alguna partida que haya tenido algún problema durante el cultivo, qué sé yo, puede ser cualquier cosa. Sí, por ejemplo, puede ser algo tan simple como que sin darse cuenta, sin tener la intención de hacerlo, hemos elaborado algo, pónganle con un lote de harina con gorgojos, por decir una barbaridad. Entonces, todos los productos que un consumidor va a encontrar con ese número de lote y seguramente, lógicamente, se quejará y hará todas las cuestiones legales que puedan suponerse, o lamentablemente ahora también las cuestiones a través de las redes sociales, que también hacen mucho daño a quien produce de buena fe. Entonces, el lote nos va a indicar, tal como algunos de los chicos comentaba, justamente con qué lo hice, en qué momento, qué compré para hacerlo. Y la industria a gran escala va a encontrar muy fácilmente no solamente el lugar y el día, y probablemente la hora en que se realizó, sino también puede inclusive localizar la maquinaria con la que se hizo tal o cual cosa, y eso nos puede ayudar a encontrar, a descifrar un problema técnico. Entonces, el lote es un chipcito, por decirlo de alguna manera, que nos identifica, nos puede ayudar a identificar el lugar en donde algún problema pudo haber surgido. Acá hay un comentario de Carla que es interesante, porque pone: por la conservación del producto y por la identificación del mismo. Sí, la identificación está bien, el lote. La conservación también vamos a ver algo más adelante, que va a explicar Alicia, que también tiene que estar en el rótulo. Pero bueno, principalmente la información del lote, por ahora no nos dice nada de una conservación del producto, sí quizá la trazabilidad dentro de planta o del elaborador. En el caso de ustedes son elaboradores, ¿qué pasó para atrás, ¿no? Desde el día que eso se pone a la venta y lo compra un consumidor? Ahora después vamos a ver también el tema de la conservación. Sí, también se da, por ejemplo, acá en mi mesa estaba buscando algunas cosas como para mostrarles. Se puede dar que una misma empresa tenga dos sitios de elaboración, inclusive en la misma provincia. Quizás un establecimiento en un barrio de una misma ciudad y otro establecimiento en las afueras, pongámosle. Entonces algunos
A lote también lo pueden usar porque es una búsqueda interna de la empresa asociada al lugar en donde se produjo, al sitio en donde se produjo. Acá, por ejemplo, tengo unos picles Castel que identifican adentro del lote también la fecha de vencimiento. No sé a ver si se alcanza a ver. Ahí dice 1, Mendoza 21, por ejemplo, ¿ves? Porque Castel tiene una planta elaboradora en Mendoza capital y tiene otra planta elaboradora en una de las localidades internas. Pero eso ya va dentro de la empresa en sí misma. Entonces el código de lote indica, puede ser utilizado como está aquí en B, con la fecha de elaboración, con la duración mínima, con al menos el día, el mes o el mes y el año en el orden que lote podemos ponerlo, y es mucho más fácil, a mí al menos me parece mucho más fácil para una empresa enorme, y en algunos casos, algunas hasta ponen hora. No está exigido, pero vos puedes ver la hora en algunos productos, porque vos sabes en qué momento, si tengo que rastrear algún error, lo puedo ubicar rápidamente con la maquinaria con la que estuve trabajando. Eso a gran escala, digamos. Sí, acá, bueno, Nancy justamente hace una pregunta, ahora Lisa va a mostrar unos ejemplos, que Nancy dice que usan la fecha de elaboración también como número de lote, ya que no hago más de una tanda diaria. Justamente Bien. esa es la forma más simple, ahora Ali va a mostrar unas fotos con unos ejemplos, esa justamente es la forma más simple de identificar un lote, y está bien. Sí, está más que bien porque además a una escala pequeña o mediana, la fecha es súper, súper útil. Otra cosa que tenemos que poner es la fecha de duración mínima. Y acá el código dice que es el lapso de tiempo durante el cual el alimento es apto para el consumo, mientras se mantenga cerrado. Esa es otra historia, porque a veces los consumidores entienden que sus malas prácticas adentro del hogar forman parte de los errores del elaborador. Entonces, el elaborador y la ley dicen también que es mientras está cerrado el producto, que es la lógica. Si uno abre un producto que debe estar guardado en heladera, lo deja al descuido de la temperatura, después lo vuelve a guardar y después se queja que el producto estaba mal y el pobre elaborador no tenía nada que ver con ese maltrato térmico que le da el consumidor. Entonces, en cuanto a la fecha de duración mínima, tenemos día y mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a 3 meses. O sea, cuanto más menos, digamos, tiempo nos dure el alimento, necesitamos poner día y mes. Y en el caso de los que tienen una duración de más de 3 meses, podemos poner mes y año. Y bueno, esto justo si nos cae, si el mes es diciembre, falta, solamente podemos indicar, necesitamos indicar el año, poniendo fin del tal año. Y hay varias expresiones que se pueden hacer en el rotulado, utilizar en el rotulado: consumir antes de, válido hasta, vence, vencimiento, la abreviatura de vencimiento, vence con punto, consumir preferentemente antes. Todas estas expresiones las elige uno como le viene mejor. Y hay cuestiones lógicas también. Cuando uno tiene un envase muy pequeñito, no va a poner una frase larguísima como consumir preferentemente antes de, porque le ocupa un montón de lugar en el rótulo. Entonces con VAL, con vencimiento, con BTO nos alcanza. Estas expresiones tienen que ir acompañadas por la fecha misma, una referencia concreta al lugar donde aparece la fecha, y una impresión en la que se indique de distintas maneras, o perforaciones o marcas indelebles. ¿Por qué se pide esto? Bueno, porque nosotros tenemos algunos envases que, por ejemplo, se pueden humedecer. Entonces, si tenemos una tinta que se corra,
el solo hecho del manipuleo para poner en la góndola, o poner en la heladera, o que esté en un día de calor y húmedo, que está en la heladera, se deposita la humedad sobre eso, no tendríamos que tener ninguna tinta que se diluya, digamos, o que desaparezca del envase. Las perforaciones también son bastante útiles. Bueno, algunos consumidores se quejan de las perforaciones porque hay que ponerse los anteojos como yo me pongo para poder verlas, en lugar de las impresas. Y lo último es que el día, mes y años se deben declarar en orden numérico no codificado. Esto es, bueno, que tenemos que poner el mes que se identifique bien. Si tenemos algún mes que se repita en su primera letra y su primera y segunda letra, hay que poner las 3 primeras del mes para que no se induzca. Meses de marzo y mayo. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos de las fechas de vencimiento y de lote. Miren, por ejemplo, este producto que es una mezcla para preparar una torta o un bizcochuelo. No alcanzo a ver acá abajo la denominación de venta, pero bueno, no la tengo. Si dejo de compartir la agrando un cachito o la miro. No, Espérenme yo te un las segundo. leo. Espérenme un Yo te las- segundo yo- que yo te las la leo, agrando un cachitín. ¿La te las agranda leo vos, porque- Pauli? Sí, las tengo acá. Las tengo yo todas acá. Bueno, dale. Polvo para preparar bizcochuelos sabor vainilla. La denominación. Ah, ¿que la muestre? No, era más que nada porque yo no la alcanzaba a ver. No, es Y polvo si para los preparar chicos querían bizcochuelos mirarla. sabor vainilla. Preguntas acá, te voy leyendo, Ali. Dale. No, esta no es. Espérenme Esta un pregunta es segundo. interesante y bueno, va a traer Motorola 7 Plus, que no sé quién es. ¿Cómo saben los productores cuando se vencen los alimentos, ¿no? La leche, el yogur. ¿En base a qué ponemos el vencimiento? Gran tema. Bueno, esto supone que cada uno de estos productos tuvo en su momento o atravesó un proceso de desarrollo y un proceso luego de constatación de la duración. En nuestro caso, por ejemplo, en la universidad solemos dar servicios con mi grupo para establecer vida útil. Entonces, les cuento una vida útil, por ejemplo, con la que hemos trabajado. Un desarrollo de un budín o de un pan de Navidad, justamente para las épocas de las fiestas, que empiezan a hacerse, lógicamente, en las industrias muchos meses antes. Entonces, uno tiene que asegurar que ese producto que desarrolló esa empresa sea capaz de mantenerse como alimento consumible y seguro determinado tiempo. Entonces eso lleva un análisis microbiológico, un análisis físico-químico, para determinar las fechas de duración de un determinado producto. Y en otros casos, bueno, ya los productos tienen mucha historia, sabemos mucho de ellos, entonces hay prácticamente algunas reglas fijadas. Los yogures hace muchísimos años que se producen, entonces, bueno, cuántos días duran. El dulce de leche, por su composición, podemos tener una duración aproximada, también están hechos hace muchos años ya. Y las nuevas vidas útiles, generalmente las nuevas fechas de vencimiento las definimos para productos que tienen cosas nuevas, cosas que no hay historia de seguridad alimentaria de ese producto. Por ejemplo, debiera hacerse certificarse, comprobarse todas las vidas útiles de las nuevas hamburguesas basadas en vegetales. Todas las que aparecen
ya listas para consumir en las góndolas congeladas, por ejemplo, ya tuvieron sus estudios de vida útil, para asegurar que el consumidor durante toda la vida útil que se fija en el envase, el producto está en las condiciones higiénico-sanitarias que corresponden. Higiénico-sanitarias en principio, y también texturales, o sea, las características de la mordida, de que si no está roto, si no está opaco, todo eso que va a hacer que el consumidor compre de vuelta o no. Entonces, rebobinando para responder en simple la pregunta, cada uno de estos productos en su momento tuvo que ser analizado con esos estudios de vida útil completos para definir el tiempo máximo de conservación. Pauli, ¿hay algo más? ¿Quieres decir algo? Le sumo algo, porque siguen apareciendo. Por ejemplo, doy cualquier nombre, Romina y Laura. Una hace mermelada, Laura hace mermelada, y no me acuerdo quién hacía el alfajor, de Patricia. Ahora, ¿qué pasaría si dos personas hacen una mermelada? ¿No? Yo digo, tengo 2 elaboradores, ¿ponemos el mismo vencimiento a la mermelada? ¿Qué les parece? Porque Alicia contó, está bien, está perfecto, de cómo se hace en la industria, ¿no? Pero también todas estas cuestiones están relacionadas con el lugar donde yo elaboro y cómo lo elaboro. Entonces, supongamos que Patricia y Laura hacen las 2 mermeladas. La mayoría de los productos que ustedes elaboran, los prueban ustedes, los prueban sus familias, los prueban los amigos, entonces digamos que tienen, no es que ustedes hacen un producto y al día siguiente eso ya está a la venta y nadie lo probó y no esperaron, quiero creer, y lo venden, ¿no? Porque ahí sí no van a saber qué tiempo ponerlo. Pero bueno, estas cuestiones de decir, yo hago mi producto, mi cocina, con mi procedimiento, mis buenas prácticas, entonces mi producto va a tener una vida útil que no va a ser igual a la de la otra persona que elabora el mismo producto. Por supuesto que si todos cumplimos las buenas prácticas, la vida útil va a tender a ser parecida, ¿no? Va a tender a ser lo que es un producto de mercado, que una mermelada, por ejemplo, que dura, no sé, más de 6 meses. Pero bueno, acá lo importante es que entiendan que la vida útil está relacionada con cuestiones que ustedes hacen en sus lugares de elaboración. Y además, ustedes también la probaron, como les digo, la probaron sus amigos, la probó su familia, entonces, de cierta forma, tienen un parámetro para decir cuándo se pone fea, cuándo, no sé, supongamos hacen panes, les salen hongos, cuando hago algo que tiene que ser crocante y pierde la crocancia. Y ese es el parámetro que hoy tienen ustedes para definir ese límite de vida útil. ¿Sí? Sí, ahí mientras charlabas estaba pudiendo mirar algunos mensajes. Por ejemplo, alguien dice que realizó un estudio para hacer una fecha mínima de vencimiento de un alfajor, y dice que llegó a los 3 meses. Bueno, ahí, ¿cómo verdaderamente estoy seguro de que son 3 meses o no son en realidad 2 meses o 2 meses y medio? Entonces, el elaborador de pupa no tiene todas las herramientas analíticas para definir eso. Entonces puede ir a una institución como una universidad y solicitar algún servicio de este tipo. Ahí en ese producto, también Paula les marca algo sumamente importante, que es la matriz alimentaria. Hay matrices que son muy complicadas, que son hasta peligrosas si uno no sabe manejarlas bien, y otro que por historia sabemos que, bueno, enferman menos, pero enferman. Entonces, esa cuestión hay que decirla. Supongamos, les pregunto a todos, si ustedes hacen un producto relleno, como un alfajor, pónganle, o como una galletita rellena, o como una tortita masita que tenga dulce de batata, que tenga dulce de membrillo. ¿En dónde le ponen el acento a la cuestión? ¿Dónde ustedes suponen
que puede tener algún riesgo más notable el producto que ustedes tienen. Entonces la primera cuestión que a mí me atraviesa como posible elaborador es, conozco mi producto, tengo que conocer mi producto, tengo que saber qué ingrediente puede sumarle más riesgo al consumo. ¿En qué ingrediente voy a tener quizás primero más problema? Y ese es el que tengo que mirar. Volvemos al alfajorcito. ¿Qué hacemos con el alfajorcito? ¿Dónde ven ustedes un posible... una cosa es que pierda la vida útil y otra cosa es que además esa vida útil demasiado extendida genere algún riesgo de seguridad alimentaria. ¿Qué les parece? Como ejemplo. Cualquier alfajorcito, no necesariamente de la compañera que está elaborando. Piénsenlo al producto. La vida útil puede ser, por ejemplo, de hecho lo es, una vida útil sensorial. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cambió el gusto, está demasiado duro, está demasiado espeso, algo que debía ser líquido, está todo roto cuando tendría que mantener una estructura, está azucarado, se le notan los granos de azúcar en un producto que no debe notarse. Entonces hay cosas que nosotros le llamamos físico-químicas, cuestiones que han cambiado la naturaleza de ese producto en su condición óptima, y después tenemos otras cosas que nos ponen en riesgo. Bueno, si yo no tengo cómo mirar y determinar que efectivamente al cabo de 2 semanas o al cabo de 3 semanas me aparecen hongos, porque los hongos todavía no son visibles, tengo que tener algún instrumento con que mirarlos. Tengo que mantenerlos en el envase y llevarlos a un lugar en donde efectivamente me puedan certificar que no tengo presencia de hongos y darle ese tiempo de vida útil. ¿Se entiende los cuidados con los que hay que trabajar para poder poner una vida útil? Cada producto en sí mismo es un desafío en función de su constitución, de su composición. A ver qué más. Hay opiniones encontradas entre el alfajor, algunos dicen la tapa, otros dicen el relleno, más el relleno, la masa, el chocolate, que supongo que será la cobertura, en los dos, y Natalia pone en los dos, y el que dura menos, como que sería más riesgoso, el que dura menos. Alguien dice, Alicia dice en todo el producto, Patricia dice, considero que los riesgos son todos, hay que evaluar su aspecto y sabor, pero por eso la vida útil hay que testear tanto la galletita sola como su relleno. Antes de vender un producto lo tengo que probar abierto, antes de ponerle la vida útil. Bueno, esos son los... Bueno, hay toda una serie de interrogantes acá, que ameritarían otro curso divino, Sí, que no, vida útil. es vida útil. De hecho, vida útil se hace solo en un curso de vida útil. Había una pregunta que ahora la perdí. Y ya vamos a hacer de vida útil, lo que pasa es que estamos tratando de dar claro, los que es que era son importante, obligatorios. si se le pone... Sí. Sí, pero lo que pasa es que estos temas disparan, por supuesto que este rótulo, que tiene un montón de cosas, dispara otros, a su vez otros temas. No, Sí. Alguien que preguntó, que ahora no lo encuentro, si se le pone menos, ¿no? Si a mí, por ejemplo, supongamos, hago un alfajor, me da una semana, ¿qué hago? ¿Le pongo una semana? Es un gran interrogante, si aparte surgen todos los cursos de vida útil. Que también, Le o sea, pongo la vida útil depende de las condiciones, ¿no es cierto? Entonces, primero uno tendría que tener unas ciertas condiciones, fijar unas condiciones en las cuales hacer estudio de vida útil como para poder decir, porque hoy por hoy, o sea, ¿cuál es tu vida útil formal o fija? No es tan así, o sea, depende un poco de las condiciones en que uno también conserve ese alimento. Claro. La primera Aparte, cuestión que yo miraría para poder aproximarme es la estandarización. ¿Qué significa eso?
¿Cómo hago algo estándar? Primero, mi lugar físico de trabajo tiene inicialmente que cumplir con las condiciones para la elaboración de alimentos. Entonces yo ya con eso, con el lugar, el ámbito físico de preparación, que aseguro que esté bajo unas condiciones higiénico-sanitarias necesarias para la elaboración del alimento, ya estoy poniendo la primera, digamos, en cualquier cosa. Entonces, eso seguramente desde las pupas, ya muchos de ustedes tienen herramientas de educación que han aprendido para poder tener un lugar fijo, un lugar destinado para la elaboración. Si lo pudieran tener independientemente y separado del ámbito familiar, sería lo ideal, aunque sea cerrándolo con una mampara durante el momento de las elaboraciones. Si todavía tienen la suerte de poder destinar lo que era un espacio quizás para garage y cumplir con todo lo que se exige, estaría divino. Entonces, la primera cuestión para pensar en vida útil es que el espacio productivo sea seguro. Después tenemos las cuestiones de los ingredientes mínimamente. Entonces uno va a poder asegurar una vida útil relativamente pareja, digamos, para poderle dar una vida útil de 2 semanas, 3 semanas, estamos hablando de poco tiempo, también de algún modo garantizando los proveedores. ¿Qué quiero decirles con eso? Bueno, si yo le compré a un fulano y vi que al poquito tiempo la margarina o la manteca que estaba comprando me daba olores a oxidados, me daba olor a rancio, bueno, voy seleccionando, y eso es lo que después la industria se llama selección de proveedores. Tips estoy dando, no porque esto amerita otras, no 4 horas, 28 horas. Sí, 20 Bueno, horas. no tanto. Y después está la cuestión de la elaboración misma. O sea, la vida útil está de la mano absoluta de la elaboración. Si yo un producto identifico como necesaria, supongamos, un proceso térmico, una cocción que lleve, digo cualquier número de tiempo, que lleve 30 minutos, 45 minutos de cocción, y yo a ese producto le estoy dando 30 y estoy poniendo en riesgo no solamente la gente que me lo va a comprar, sino la elaboración que hice, porque voy a tener que irla descartando súper rápido porque tengo pánico que en el medio salten algunos problemas. Entonces, como ven, espacio productivo, ingredientes, proceso, todo eso tiene que ver con el numerito que finalmente aparece en cada uno de los productos comerciales. Y la naturaleza del alimento que hacemos, la naturaleza. Miren, por ejemplo, este yogur dice 10 de mayo, no dice ni siquiera el año. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Pongamos en diferencia con este que es el lomitos de atún en aceite y agua. Acá Martín La fecha de vencimiento de este lomito dice 4/5/25. La naturaleza de cada uno de estos alimentos es muy diferente. El modo de conservación es muy diferente. Muchos de ustedes pasteurizan domésticamente, entonces hacen, por ejemplo, las mermeladas y tienen una batea, una olla grande, un tacho, lo que sea, en donde realizan esas esterilizaciones por hervido en agua. Y estos muchachos de Cuisine & Co tienen su equipamiento industrializado para hacer un producto esterilizado en lata. Más vale que van a tener, si este lo miramos ayer, mínimamente tenemos 3 años de consumo, de vida útil. Entonces,
como ven, muchos son los factores que van a influir en la definición de la vida útil y tienen estrictamente que ver con la naturaleza del alimento. ¿Alguna otra pregunta, Pau, por ahí? No, estaban Bueno, mencionando. espero que no los estemos Seguimos. mareando más que aclarando. Aclarando. No, algo importante que también, bueno, está relacionado con cómo se determina la vida útil, pero que es importante para ustedes, es que hay un método, pero también hay un tratamiento estadístico. Yo, para determinar una vida útil, no pruebo 5 productos en una fábrica o en una producción industrial. Ustedes tampoco prueban un solo alfajor o una sola mermelada o lo que hagan para determinar la vida útil. Por supuesto que a medida que la empresa es más grande y tiene otros presupuestos, otras herramientas, eso se va complejizando y se hace mayor tratamiento estadístico, mayores procesos de estudios de vida útil, etc. Pero no es que yo tomo una unidad, la pruebo y en base a eso determino. ¿Por qué? Porque cuantos más unidades pruebe del alimento, más seguro va a ser ese dato de vida útil. ¿Sí? Por supuesto, partiendo de lo que les dijo Alicia, básico la estandarización, porque imagínense que si yo elaboro un día, elaboro de una manera, otro día elaboro de otra, al otro día elaboro de otra. Cuando yo quiero comparar esos productos, me van a dar distintos en su vida útil, pero ¿por qué? No por la variación propia del alimento, sino porque yo los elaboré de distintas formas. Entonces la estandarización es una condición básica para poder elaborar y para poder mantener la calidad del producto que elaboro. Así es, muy bien. Seguimos entonces con estos desafíos de Seguimos, rotular. vamos 1 hora y me falta... Pero bueno, van surgiendo. No, venimos dando muchos Vamos bien, ejemplos, así que esperemos que... Bueno, en una serie de alimentos, la ley no nos exige ponerle una fecha de duración mínima. Miren todos estos que tenemos. Frutas y hortalizas frescas, lógicamente, nadie ha visto una fecha de vencimiento o una duración mínima en una verdulería, en un cajón de lechuga abierta, o tampoco lo ve en algunas verduras que vienen en bolsita, por ejemplo, en el súper. Vemos bastante embolsadas zanahorias, o vemos embolsados por ahí algunos paquetes de alguna lechuga especial, o vemos embolsados también papas, máximo cuando hay ofertas y demás, nada de eso requiere fecha de duración mínima. Los productos de panadería y pastelería que se consuman dentro de las 24 horas, o sea, estos son típicos de panificación, ¿no? De la panificación que se hace a diario, que compramos el pan de cada día o la factura de cada día. El azúcar o la sacarosa, el azúcar de mesa, no tiene fecha de duración porque es un producto absolutamente seguro. Tiene una elaboración estandarizada hace muchísimos años. En la Argentina tenemos grandes ingenios productores de azúcar, azúcar común, tenemos varios tipos de azúcares. Aquellos que hacen panificados saben que tenemos calidades de azúcar distintas, que se notan sobre todo por la coloración, y también por el grano, o sea, por el tamañito. En cambio, el azúcar, ¿qué les parece? ¿Tiene fecha de duración el azúcar impalpable? ¿Alguno usa azúcar impalpable? Y además, si ven los programas de televisión, van a ver pero muchísimos de los cocineros dicen distintas cosas del azúcar impalpable. Uno de esos es el canal Gourmet, con un montón de pasteleros ahí. Bueno, ¿qué le pasa al azúcar impalpable? El azúcar impalpable es polvo, por eso es impalpable, es pulverulenta, muy chiquitita. Entonces, el problema que tiene es que se puede pegotear y formar grumitos de vuelta. Y lo que uno no quiere es justamente que se parezca al azúcar madre, que es el azúcar común que ponemos en nuestros mates, mate cocido, leches o lo que fuera.
Entonces se le va a poner un ingrediente adicional que en general es un almidón, parecido a una maicena, digamos. Y eso impide que se formen los grumos, y eso también nos hace más fácil dosificarla porque es muy, muy livianita. Entonces el azúcar impalpable debiera tener fecha de duración. Es larga porque aguanta un montón, pero no es azúcar sola. Otra cosa que no tiene duración mínima son los vinos y licores, vinos de licor, vinos espumosos. ¿Por qué les parece que esto no tiene fecha de duración mínima? Y no me contesten porque lo abren pronto y se lo toman ahí nomás. ¿Por qué les parece que...? Acá Sebastián pone, mejoran con el tiempo. También. Al mate no, me está retando porque le estoy poniendo azúcar al mate. Pero hay dulceros, ¿eh? Claro, por el alcohol. Entonces, esa graduación alcohólica que ha sido estudiada ya hace bastante tiempo, ya nos indica a nosotros esa seguridad alimentaria que tiene el producto. Bebidas alcohólicas con 10% en volumen o más de alcohol, vinagres, bueno, la goma de mascar, los caramelos, y en este caso, caramelos y pastillitas. ¿Qué les parece? ¿Por qué no necesitamos ponerle? Paula dice por el azúcar. Bien, justamente, porque son puro azúcar, y como el azúcar ya nos aseguraba que era muy difícil en esa concentración tener algún tipo de contaminaciones, acuérdense que la vida útil está más que nada asociada a asegurar que el consumidor no sufra algún daño por el consumo. No está asociada exclusivamente a que cambie la forma del alimento. ¿Los caramelos pueden cambiar la forma? Sí. Podemos comprar algunos caramelos de un kiosco que no venden nunca nada, y los caramelos están todos pegoteados, porque han sufrido calor, frío, y la capa superior del azúcar se ha derretido, digamos, se ha disuelto, o están ligeramente abiertos los paquetes y demás, pero sigue siendo azúcar. Entonces, como ven, y la sal de calidad alimentaria, esta tampoco requiere esa cuestión. Bueno, otra cosa que exige la rotulación, preparación e instrucciones de uso. ¿En qué productos les parece que podríamos poner esto? ¿Alguno de ustedes elabora algún producto que sea de esta naturaleza? ¿Cuándo nos ponen una instrucción de uso en un alimento? ¿Qué es una instrucción de uso? Una instrucción de uso es: señor consumidor, haga tal cosa con este producto que le estoy vendiendo. Cuando hay que diluir, dice alguien, bien. Sí, una vez abierto, ahí vi pasar, una vez abierto ya serían como condiciones de almacenamiento, no de preparación. De preparación, claro. Gelatina, bizcochuelo, polvo para preparar bizcochuelo, para indicar, por ejemplo, la cocción, una gelatina, mezclas para torta, leche en polvo, levaduras. Bien. Entonces vamos a tener la mayoría de las cosas que me están diciendo. ¿Sí? En las hamburguesas de vegetales a veces, a mí me pareció de haber comprado a un emprendedor y había que ponerle, por ejemplo, que había que poner aceite, un poco de aceite para cocinarlas. Yo las hice a la plancha y ya habían quedado secas, duras. Entonces, bueno, después le dije que le convenía poner la manera de usarla, las instrucciones para usarla. Bien, esas serían las instrucciones de uso, por ejemplo.
Y a veces uno puede ser súper específico, el producto se puede cocinar sobre sartén o al horno, ponele. Previamente en aceitado o engrasado el recipiente que las contiene, para evitar la adhesión. Todo eso puede ser uno así de canchero y decirle a la gente bien cómo se produce, cómo se debe utilizar su producto. Bien, Y perfecto. acá, aunque parezca mentira esto, aunque a ustedes les parezcan cosas obvias, porque uno no está acostumbrado a ver cómo se hace una leche en polvo, cómo se hace un jugo, quizá no tiene tan claro el factor de dilución, la proporción, o a veces piensen que el alimento lo puede llegar a agarrar para cocinar o para comer alguien que no tiene idea de nada. Por ejemplo, no sé, un adolescente, yo me imagino a mi hijo de 15 años tratando de cocinar una hamburguesa. Entonces, a pesar de que a mí me parecen cosas obvias, pero bueno, como no darle la ambigüedad a que la persona que lo está consumiendo dude, digamos. La famosa frase a prueba de B, eso que no voy a decir porque estamos grabando, a prueba de B, tiene que ser así, las indicaciones concisas, cortas, claras, pero aunque obvias. Sí. Y ahí, tal como dice la línea que les acabo de poner, también incluida la reconstitución. Por ejemplo, sobresaturar las papilas, de que te quede la boca dulce todo el día por no haber disuelto, por ejemplo, un polvo para preparar una bebida dietética en el volumen que te dicen. En ese volumen que te dicen es un volumen aproximado, por supuesto, que después el consumidor hará lo que se le antoje, pero el elaborador sabe que ese sobrecito se tiene que disolver en 1 litro, para que si vos te tomas todo el litro durante el día, te consumas la cantidad de edulcorante que esté recomendado para el día, para el consumo en el día. O para que el producto que vos prepares se sienta tal cual el elaborador quiere que el consumidor lo disfrute. Por ejemplo, si a vos te dan la instrucción de uso o la instrucción de consumo, frío, beber frío, tiene un sentido. No es lo mismo, díganme, tomar una Coca-Cola sacada de la vereda del que la vende, abrirla y tomarla a 35 grados, que tomarla a 10 grados. No es lo mismo. Entonces, también parece una tontera, pero la instrucción de uso también de algún modo protege el modo en el que el producto se va a sentir lo más cercano a ese modelo que la empresa hizo sobre él. Entonces, acá dice todo esto, que deberá contener las instrucciones para el modo apropiado de empleo, la reconstitución, la descongelación, la cocción tendría que ser para darle el uso producto. Entonces, ¿a qué alimentos de ustedes les incluirían? Ya esto lo estábamos charlando sin que llegara la pregunta. ¿Hay algún alimento de ustedes que necesita, que requiere una instrucción de uso? Bueno, una de las chicas daba la recomendación de que al menos digan que hay que engrasar, aceitar, por ejemplo, para una cocción. Otra cosa muy importante sería cuántos minutos de cada lado en una hamburguesa. Así como tenemos esa recomendación estricta para una hamburguesa de carne, que dice el envase justamente hasta no observar ningún resto rosado, rojo rosado, porque nos tenemos que asegurar que la carne esté absolutamente cocida, también podríamos darle a algunos de los alimentos que ustedes preparan alguna instrucción del uso. Bueno, y acá, por ejemplo, vamos a ir mirando un poquito todo lo que hasta ahora estábamos viendo en un paquete como este. Me apareció todo junto, no tenía que aparecer todo junto, así que les estoy dando la respuesta de las cosas que quería charlar con ustedes, La pero pregunta bueno. y la respuesta, le da Lisa, la pregunta y la respuesta. La pregunta y la respuesta.
Entonces, esto es un producto, no sé si lo conocen. Son ravioles de pollo y espinaca que están en la góndola de las heladeras. Aunque hay otros ravioles que están en las góndolas de los fideos. Bueno, para hacer diferente esto, les cambio el ejercicio y los comparamos a los dos. Comparamos al raviol parecido al, ¿cómo se llama esto que comían mis niños y que ahora son muy grandes? Estos rellenitos duros como un cascote. ¿Cómo se llaman? Agnolotti. No, Giacomo. los Giacomo Giacomo, Capellettini. los capelletini. Re duro. Bueno, Giacomo versus ravioles, pollo y espinaca. Primera cuestión, ¿qué les parece respecto de los ingredientes que marcamos acá? Leo, semolín, que podemos simbolizarlo directamente con harina de trigo. Para quien no sabe, la harina de trigo se puede moler de distintas maneras y un grosor más grandecito para que es el semolín, que es más gruesito, casi como una sémola más chiquitita. Esto para hacer la pasta necesitamos hacer agua. Hay un rebozador que seguramente está dentro del relleno, o sea que el relleno tiene rebozador, carne de pollo, huevo, espinaca. Miren dónde viene la espinaca y dice pollo y espinaca, o sea que hay muchas cosas antes de llegar a la espinaca. Esto también nos da una idea de la proporción que va a haber adentro del alimento. Y esto estaba, como les dije, en la góndola de las heladeras. Entonces es un producto que requiere, sí o sí, refrigeración. Por lo tanto, va a tener que tener una instrucción de uso o de mantenimiento, que es esta: mantener refrigerado en la heladera. Los Giacomo ¿tendrían esto? ¿O parecido? Y sí, la ley exige que tenga el listado de ingredientes. ¿Tendrían algo de conservación? ¿Les parece que podríamos ponerle alguna restricción? Paula pone, la ley sí, pero están afuera, no están afuera de la ley los Giacomo Capellettini, ¿eh? No. No, lo que está preguntando Alicia es si, a ver, estamos comparando, claro, un producto en frío con uno, ¿qué pasa con el Giacomo Capellettini? No está en frío. Yo creo que ya como está en la góndola de los fideos, de los productos secos, no va a decir en conservación, por ejemplo, mantener en heladera o mantener en el freezer. Sí, en lugar fresco y seco, lejos de la humedad, bueno, creo que diría eso. Claro, efectivamente, Alicia, y ahí algunos de tus compañeros en el chat están poniendo en lugar seco, claro. Frío no necesito, y justamente esa es una gran ventaja de ese producto. Sí, no, claro, fuera Igual que del los fideos, que igual que el arroz, que igual que el quaker, o igual que todo lo que se le pueda, o la harina misma, necesitamos fuera de la heladera. Y bueno, dejemos la tabla nutricional para seguir. ¿Y qué otra cosa está cumpliendo este rótulo acá? Y bueno, está cumpliendo con esto. Esto es un producto que hay que preparar. ¿O no? O abrimos el paquete y nos comemos así los ravioles. Entonces, de vuelta, como Paulita hace un rato decía, es a prueba de salamines. Hay que decirles cómo hacerlo. Acá está la ollita con el agua caliente, te dice que el agua está hirviendo, muchas veces te dice agregar una cucharada de sal por litro de agua, una media cucharada o lo que fuera, y cuánto tiempo, acá no se alcanza a ver, pero dice cuánto tiempo hay que cocinar. Y además, otra información que es interesante, pero que no es imprescindible, es que esto rinde para 3. Esto es estimativo también, ¿no? ¿Por qué? Porque esto supone que cada una de las personas de esta familia está comiendo más o menos 150 gramos, 160 gramos de ravioles, y bueno, y hay algunos
seres humanos que les quedó en la muela los 150 gramos. Así que vamos a ver cómo da. Acá, en estos productos que estábamos con las cuestiones de preparación, miren todas las recomendaciones y todo lo que tiene que aparecer en el rótulo. Esto es una gelatina. Entonces, esta gelatina, con su denominación de venta y demás, dice en la parte de atrás o en uno de los costados, cómo se hace. Esto tengo que ponerlo porque el producto es un polvo para preparar. Las hamburguesas, lo mismo, tiene todas las recomendaciones de cocción, que hay que cuidar muy, muy bien, por los riesgos intrínsecos que tiene la carne. Cómo preparar un buen café, les dice Nescafé, cuánto, de qué modo. Y este puré de papas, por ejemplo, que acá, miren qué lindas estas indicaciones, me parecieron muy, muy interesantes porque dice hervir 500 centímetros cúbicos de agua segura. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque su producto, así como tal, tiene condiciones sanitarias, microbiológicas excelentes. Y si alguien se enferma comiendo un puré de papa porque está preparándolo con agua no potable, y no es problema de Maggi, es problema del consumidor. Entonces, esta apreciación acá de agua segura es muy inteligente. Aceite vegetal, lo que fuera, y cómo cocinar, cómo batir y demás. Y dice revolver sin batir, perdón. Revolvemos sin batir porque queremos textura de puré y no queremos una cosa aireada como un merengue. Ahí a Romina cuenta que no le sale ni con las instrucciones. Bueno, habrá que ver cuál es el problema. La Lo mezclas mucho, temperatura del Romina. agua puede ser una, Lo la mezclas otra puede mucho. ser la relación agua-polvo, porque a lo mejor le sale casi una leche, o al revés le sale un bodoque que no le alcanza a disolver. Bueno, después, Romina, vamos a hacer una clase de eso. Bueno, ¿qué más nos queda? Bueno, la porción. El rotulado exige poner las porciones. Entonces, se define como la cantidad media del alimento que debería ser consumida por personas sanas mayores de 36 meses de edad en cada ocasión de consumo, con la finalidad de promover una alimentación saludable. Para los elaboradores que están acá presentes, ¿cuál sería su porción del producto que ustedes elaboran? Hay elaboradores de panificados, hay elaboradores de mermeladas, hay elaboradores de ¿qué otra cosa más acá presente? Me estoy riendo porque alguien le dice el tema, las expectativas del puré. El puré. A ver, conservas. Conservas vegetales. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería? ¿Le ponen porción? A ver, cuenten, a ver, ¿alguien le pone porción hoy a su producto? Cerveza, jamón, que son fetas. Muy bien. Bueno, mira, alfajores, no. Miel, licores. Cerveza, que acá alguien pone, a 500 centímetros cúbicos es la unidad de venta. Ojo que porción no es unidad de venta, No, porque son tortas, dice, bueno. Claro, y hamburguesas veganas son 2 hamburguesas. Bueno, ahí vamos a ver el tema de las porciones. Ahora Alicia les va a mostrar las tablitas que tienen el código. Bueno, entonces, hay algunas cosas que son muy razonables. Si alguien está haciendo alfajores, por ejemplo, la porción no podrían ser 4. Sería un poco sería bueno porque nos comprarían mucho, pero sería exagerado.
Si uno hace licor, la porción no puede ser 4 vasos, no, mis cielos, vamos a favorecer el alcoholismo argentino, no. Entonces, saliendo de la broma, hay cuestiones que son de estricto sentido común, ¿no? Y en otras cosas, bueno, van de la mano de lo comercial. En el código están definidas estas maneras también de medir las porciones, como medidas caseras, como unidades, porque uno puede tener, por ejemplo, productos iguales en un mismo envase. Tenemos esas bandejitas preformadas en donde tenemos, supongamos, 6 alfajorcitos chiquitos de tipo de los alfajorcitos fantoche, pongamos. Esas serían las unidades. Fracción de un todo, rebanada, feta, rodaja también, fracción de un espesor uniforme. Esta es la historia. El espesor es uniforme, porque de ese modo no se comete algún fraude. Y hay también porciones para plato preparado semilisto listo. Esto se da, bueno, en algunos, por ejemplo, supermercados que tienen una zona de comida elaborada, por ejemplo. Entonces estas porciones, el código les permite mirar esto en 200 centímetros cúbicos o mililitros. Estas serían las dimensiones que uno tiene que usar, y estas son las medidas caseras para tener una idea de cuánto pesa o cuánto mide en volumen en determinado tipo de utensilio que ustedes usen. Un vaso 200, una taza 200, un plato playo 22 centímetros, un plato hondo tanto volumen. Y después tenemos alimentos presentados en envase individual. Y acá tenemos las clásicas porciones, toda contenida en un solo envase, como es un alfajor, por ejemplo, o una tita, o una rhodesia, que están para consumirla completa a lo que nos han dado, o un chocolate pequeño. Y así vamos a ver las porciones indicadas según el tipo de alimento del que estemos hablando. Miren acá. La porción para la manteca indicada es 1 cucharada de sopa. Entonces se supone que uno, con esa porción que es estimativa, ¿por qué se dan? Se dan para que la mezcla de alimentos que uno coma en el día lleguen a una dieta completa, digamos. No le podemos de algún modo aconsejar al consumidor que se coma por cada sentada 5 cucharadas de manteca en un desayuno, en una merienda, por ejemplo. En las galletitas, las porciones se pueden medir por peso o por unidades, en este caso de esta galletita marca 5, depende del tamaño también de la galletita. En estos fideos de sémola tenemos la porción, es 80 gramos, que entraría en un plato. En un jugo multifruta la porción es un vaso. En un yogur la porción acá es un pote completo, que son 120 gramos. Entonces va a depender del producto que ustedes tengan, le vamos a dar el tamaño de la porción. En el caso de la venta de alfajores, por ejemplo, si fueran alfajores de un tamaño regular, parecido a los convencionales, vamos a poner en la porción 1 unidad. Y si hicieran alfajorcitos chiquititos, bueno, ustedes decidirán si son 3, 2, 4, en fin. No sé si hay alguna pregunta porque no puedo ver el chat al mismo tiempo. Según el producto que se elabora, me dicen, efectivamente, según el tipo de producto que sea, con estos ejemplos que estamos acá, estamos dando esas indicaciones. Pauli, ¿quieres que hagamos el ejercicio antes de entrar en esto o lo dejamos el ejercicio para el final? Más que nada porque como nos queda nos queda media hora. Un rato, lo que pasa que Ali, si no adelantá, porque tenés que darle la diapositiva del rotulado nutricional para el ejercicio. Bueno, voy rapidísimo y pasamos como un avión.
Saltealo esto si querés, dalo del rotulado, hacemos el Bueno, ejercicio y de volvemos. esto solamente decir que la importancia de rotular un alimento sin TAC está por sobre todo en el cuidado de la salud de las personas afectadas por la celiaquía. Entonces, tener una leyenda sin TAC o libre de gluten implica una responsabilidad gigante. Implica la responsabilidad de tener el establecimiento habilitado para este tipo de producción y sin duda su producto posteriormente. Y acá tenemos muchos alimentos comunes, regulares, que nosotros veíamos antes en la góndola sin el loguito y que han podido certificar libres de gluten y sumarle valor comercial a esto. Por ejemplo, el lomito de atún en aceite, que solamente tiene proteína de pescado y aceite, no tiene TAC sin duda. Entonces, pero la planta tenía que certificar que no había presencia de trigo, avena, cebada y centeno adentro. Este logo le da valor comercial. La maicena, que es exclusivamente almidón de maíz, también no, está sin TAC. Hay los flanes, muchos flanes antes tenían una proporción mínima de algunas harinas, ya prácticamente casi todos vienen sin TAC, por lo tanto su base por sobre todo va a ser almidonosa. Lo mismo las hamburguesas, acá se trabajó de un montón en la industria cárnica porque había restos de trigo adentro de las elaboradoras de hamburguesas, porque usábamos un ingrediente o proteína de trigo, por ejemplo. Y ahora, bueno, pueden certificar. Y otra cosa que se hizo en la Argentina de hace muy corto plazo es la promoción de la alimentación saludable que charlábamos al principio, donde podíamos encontrar sellos de advertencia o leyendas precautorias. Y esto lo que hace es incluir estas leyendas de exceso y estas leyendas de contiene, más que nada justamente para proveer un poco más de información a los consumidores. Yo hoy, la vez pasada les decía que con algunas cosas estoy de acuerdo y con otras me parecen muy perogrulladas, porque bueno, en un paquete de caramelos masticables que le pongamos exceso de azúcares, es casi como ultra evidente, pero bueno, dejémoslo allí, no voy a pelear. Rotulado nutricional. Rotulado nutricional, información obligatoria. Bueno, ¿qué nos exige la ley? La ley nos exige poner adentro de la información nutricional todos estos parámetros que tenemos acá, según la porción. Vamos a tener las kilocalorías o valor energético que nuestro producto nos da, carbohidratos, proteínas, grasas totales, saturadas y trans, fibra alimentaria y sodio. ¿Es fácil llegar a un rotulado nutricional? No. Uno puede hacer una aproximación a su rotulado nutricional mentalmente en un papel, sí, sabiendo más o menos qué es lo que tiene, no más o menos, sabiendo qué es lo que pone adentro de su formulación. Cada uno de ustedes sabe cuál es ese listado de ingredientes de su producto. Y sabrá que tiene, por supuesto, mucho más carbohidratos en algunos, 0 proteínas en otro, o muy poquita proteína que provee una harina, baja grasa. Tiene alguna idea de qué cosas conforman su alimento. Estos distintos valores que tenemos acá, que indican en la información obligatoria, como les decía, está expresada por porción o su medida casera, y opcionalmente podemos ponerlos en porcentaje, o sea, cada 100 gramos. Esto es energía del alimento tal cual estamos abriendo el paquete y comiéndolo en la porción recomendada. Tenemos la cuestión del valor diario de ingesta, recomendada para mantener una alimentación saludable. Esto
es sumamente interesante e importante porque, por ejemplo, cuando tenemos un consumo de grasas muy alto, ya si esto nos da una cantidad excesiva, acuérdense que es en porcentaje, si nosotros estamos comiendo en un alimento 50% de grasa, por ejemplo, tenemos que tratar de reducir todo el consumo de grasa durante todo el día y complementar nuestra alimentación diaria de otra manera. Entonces esa es la importancia de ver, de mirar un rotulado nutricional. Muchas de las mujeres que hacen dieta desde hace muchos años miran estos contenidos. Hoy es ya bastante habitual que un consumidor, si tiene colesterol o si tiene problema cardíaco, dé vuelta al alimento y se fije en la cantidad de sodio, por ejemplo, que tiene, o en la cantidad de azúcares que tiene. ¿Qué alimentos están exceptuados del rotulado nutricional? Los que eran monoingredientes también, las especias, las bebidas alcohólicas, la sal, el café, alimentos preparados, frutas en estado natural, refrigeradas o congeladas, los fraccionados en punto de venta, en fin, y aguas minerales naturales, que es lógico que esto no aparezca. Me lo voy a pasar. ¿Cómo se elabora un rotulado nutricional? ¿Qué expresión de valores tenemos? Bueno, esto cada vez va teniendo más necesidad de precisiones, digamos. Nosotros podemos establecer el valor energético, o sea, cuánta energía nos da ese alimento, en porcentaje de valor diario, o porcentaje de valor energético. Y se da en números enteros, o sea, 10, 12, no 0,5, 3. Y los nutrientes, que son proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, los vamos a tener que declarar de diferente manera. Entonces, cuando tenemos cosas muy pequeñitas, como por ejemplo la aditivación, la fortificación con vitaminas, vamos a tener valores que son menores a 1 y vamos a tener que ponerle 2 cifras decimales. ¿Esto por qué se pone así? Porque el consumo de estos nutrientes es importante que esté muy definido en peso. Por eso vamos a ver siempre para vitaminas, para minerales, ese número de cifras decimales. También podemos poner una declaración nutricional simplificada. Acá se puede poner 0 o no contiene, por ejemplo, cuando no tengamos un determinado valor para algún nutriente, o cuando tenga cantidades que son muy bajas, de acuerdo a lo que la legislación está estableciendo. Por lo tanto, hay que ir mirando producto por producto en el código y verificar cuál es el que puede entrar dentro de la declaración simplificada. O puede tener esta frase: no aporta cantidades significativas, por ejemplo, de sodio, que sería buenísimo porque, bueno, podemos valorar este alimento de esa manera. Y además tenemos valores diarios de referencia de nutrientes. Van a encontrar esta sigla VDR, de declaración obligatoria, y tenemos que declarar esto. Los carbohidratos, acuérdense que estamos pensando en general en una dieta diaria de 2000 kilocalorías para un adulto, mujer o varón, está establecido 2000 en general. Y de esto tendríamos los valores de referencia que nos dicen para mantenernos saludables y con un peso adecuado a nuestra edad: 300 gramos de carbohidratos, 75 de proteínas, 55 de grasas totales, 22 de saturadas, o sea, de esto podríamos dividirlo entre aceites y grasas, pongámosle, fibra alimentaria, 25 gramos, y esto, para tener alguna idea, todo fibra podríamos considerarlo todos los vegetales de hojas verdes, o hay que hacer una cuentita y bajar un poquito la fibra alimentaria acá cuando comemos
panes integrales o panes ricos en semillas. Y con respecto al sodio, entonces el valor de referencia diario es 2.400 miligramos. ¿Cómo se pueden presentar? Van a ver en los distintos productos comerciales que se puede usar esto que se llama el modelo vertical, como el que normalmente solemos mirar bastante en todos los productos, el modelo vertical B y el modelo lineal. Esto más que nada está en relación con el tipo de envase que tenemos, si tenemos poco, mucho espacio para poner. En general este lineal, así todo apaisadito, va en recipientes o en envases más pequeños. También el código habla de la información nutricional complementaria. Esta información es de carácter opcional, pero es obligatorio cuando la norma la estamos usando. Entonces, no es que sustituya a la declaración de nutrientes que acabamos de ver, sino que puede sumar algunas propiedades nutricionales particulares. Con esto hemos tenido bastante problema porque en el léxico de la ingeniería en alimentos, por sobre todo de la comercialización de alimentos, por ahí aparecen frases, más que nada comerciales, que dicen esto te ayuda con la osteoporosis, o te disminuye la osteoporosis, por ejemplo, cuando hacen una propaganda de un alimento rico en calcio. Bueno, eso no está permitido por la ley. ¿Por qué? Porque se llama un claim, se llama una declaración de salud. No está permitido para muchas cosas, salvo aquellas que están expresamente indicadas en algunos alimentos. En la Argentina estamos bastante lejos de poder poner sobre un rótulo nutricional una información que diga que beneficia la salud de una manera o de otra. Se lo hace desde las propagandas de la televisión, de la radio, pero no sobre el rótulo impreso. ¿Qué otras declaraciones podemos encontrar entre estas complementarias? El contenido absoluto, que describe de manera así en términos en español, leve, ligero, pobre, bajo contenido en tal cosa. Podemos encontrar bajo contenido en azúcares, bajo contenido, no contiene. Esto lo vemos bastante ahora con la cuestión de los alérgenos, no contiene leche, no contiene soja. Y después podemos encontrar términos que son comparativos, en donde se compara nivel más o menos de un nutriente o de un valor energético. Y los términos que vamos a encontrar es esto, por ejemplo, reducido en calorías, o reducido en grasas, o reducido en azúcares. Es lo que más vemos respecto de un producto normal a un producto, llamémosle entre comillas, diet. Aumentado, esto se ve pocas veces, porque son más que nada en los alimentos suplementados, donde le hemos sumado calcio, donde le hemos sumado, póngale hierro, o ácido fólico, pero vamos a ver que tenemos otras denominaciones para esto. Y para que estos términos aparezcan, tiene que haber una diferencia relativa mínima de 25% en el valor energético o en cualquiera de los nutrientes que nosotros estemos diciendo que son más o menos que el normal, que el regular. Y en el caso de los micronutrientes particularmente, la diferencia relativa es del 10% de la ingesta diaria recomendada. No, pensé que había terminado, Gali. Finalmente, vamos con los alérgenos, si vamos a tener tiempito, y estos, tenemos esta lista
que van a aparecer. Y tienen que aparecer a continuación de la lista de ingredientes. Por ejemplo, cereales y derivados que contienen gluten, crustáceos y productos derivados, porque hay gente que tiene intolerancia o alergenicidad a los productos de la pesca, al huevo, al maní, a la soja, a la leche, a las frutas secas, al dióxido de azufre y sulfito. Esto antes no aparecía y ahora está bastante marcado, porque se han visto a nivel mundial estas alergenicidades. Por lo tanto, nosotros en la Argentina usábamos esta manera de contaminar o de bajar la carga microbiana por sobre todo de frutas o de uvas para hacer vinos, y ahora no lo podemos hacer porque, bueno, para exportar a la Unión Europea tenemos que estar prácticamente libres de sulfito. Las frases que acompañan al hecho de tener algunos de estos productos alergénicos va a ser contiene o puede contener. Y tiene que estar en negrita, mayúscula, contraste, bien gordita, más grande, nunca más chica que lo que dicen el tamaño de los ingredientes. Bueno, listo. No voy a poner los del examen todavía. No se nos van a desconcentrar los chicos. Bueno, a ver. Vamos a hacer una actividad referida al rótulo nutricional. Acá, por supuesto, la idea no es... Sí. Perdón. Sí, Lucrecia. Yo había escuchado en el curso de pastelería que todo lo que es grasas trans está prohibido. Y yo he visto en varios productos sin gluten, con el logo, tienen un porcentaje de grasas trans. ¿Eso no estaría mal si está prohibido en Argentina? Ahora vamos a la primera parte de la pregunta, yo lamentablemente. Sí, pregunta si las grasas trans están prohibidas, pero hay alimentos que las contienen naturalmente. Uno de los ejemplos que vamos a hacer ahora en el ejercicio tiene un valor justamente, porque íbamos a sacar el tema. Si el alimento lo contiene naturalmente, por supuesto en una mínima cantidad, ¿no? En ese alimento no se puede, o sea, las grasas trans hay que eliminarlas de todo lo que es cuestiones de proceso. Yo lo que había averiguado en una fábrica era que en realidad lo utilizan como si fuera para un conservante, por eso lo contienen, por el tema de lo que es sin gluten, para que dure más. Pero bueno, me quedó esa duda de que si está prohibido legalmente, ¿por qué ellos lo utilizan? Ahora la verdad no tengo presente qué conservante puede ser que tenga grasas trans, sino que sea un ingrediente directamente. Claro, ellos lo utilizan como para que conserve, no sé, esa galletita. Es Sí. lo que me explicaron. Bien no entiendo, pero bueno, sí trato de ver lo que está prohibido y me llamó mucho la atención porque soy de leer mucho todo lo que dice atrás y vi que algunos productos de galletitas sin TAC para celíacos contiene grasas trans, por eso era mi duda. Sí, lo que habría que ver, que es lo que te dice Paula, es si nos quieres pasar el listado de ingredientes, porque Claro, sí. a veces, supongamos que tenga una semilla, una semilla muy rica en aceites. Puede ser que en el análisis de esa semilla te dé alguna traza de grasas trans. Por ejemplo, te puede llegar a dar es muy difícil que te aparezca en el girasol, pero ponerle que te pueda llegar a aparecer en el maní o que te pueda llegar a aparecer, estoy pensando, algunas oleaginosas que están usando, la chía difícil. Mira, como por ejemplo, acá tengo una de marca Natucen, ¿no? Y ¿De dice quién? Natucen, marca Natucen, Sí. ¿no? Que son todos productos para celíacos los que venden ellos. Y acá dice grasas trans 0,6.
en cantidad por 100, sino por porción 0,2. Pero Y en ingredientes dice harina de arroz, margarina, almidón de maíz, azúcar, agua, leche en polvo, miel, sal, aromatizantes, esencia de coco y de vainilla, espesante, goma sántica, emulsionante, lecitina de soja, contiene leche y lecitina de soja. Eso solo. Pero bueno, me llamó la Sí, atención. ahí yo no lo veo que venga por el lado como que- de un aditivo, porque aparte la cantidad que vos pones de los aditivos, a su vez hay que después calcular los nutrientes que te aporte ese aditivo en la proporción en que está en el alimento. A mí me suena más que viene por la margarina, que es un ingrediente, no un aditivo, en esa fórmula que vos estás leyendo. Claro, ahora mientras hacen el ejercicio, me voy a fijar cuál es el límite máximo de grasas trans para margarina que estaba permitido, que no lo tengo en la cabeza. Pero mientras hacen el ejercicio, lo busco, Lucrecia. Acá estoy. Ahora miren, vamos a hacer es una actividad que es como un juego. Vamos a participar todos, bueno, nosotras no obviamente porque ya sabemos la respuesta. Van a participar todos ustedes, esta vez no nos vamos a dividir por salas de chat para que sea así tipo más dinámico, más de juego. Y va a ser sobre el rotulado nutricional, ahora les voy a poner las consignas. La idea es que no vamos a estar con la calculadora haciendo cálculos para el rotulado nutricional. Esto es una primera aproximación a lo que son los conceptos del rotulado nutricional, ¿sí? Para que ustedes puedan, que es una exigencia de la PUPA, poner el rotulado nutricional en su alimento. Por supuesto está lejísimos esto de ser una clase teórica de cómo se arma un rótulo nutricional. Esperen que voy a compartir pantalla. Entonces, ahora les voy a leer las consignas. A ver ahí. Esperen que... Ahí está. ¿La ven ahí en pantalla completa? Sí, ¿Sí? perfecto. Yo no veo el chat, así que Alicia me va a hacer de escribana. Sí, me va a hacer de sí, escribana. dale. Sí. Bueno, vamos a poner un alimento que esta vez se los vamos a decir nosotros, la denominación de venta, la lista de ingredientes se las vamos a decir nosotros, están ordenados en forma decreciente, como se debe poner en un rótulo, y tienen que elegir entre los dos rótulos que aparecen, van a aparecer dos rótulos nutricionales, tienen que elegir el correcto, y el que elige el correcto va a justificar su elección, ¿sí? Por el chat. Por el chat, o bueno, sí, más ordenado, el que escribe primero. O verbal, pero va a ser una carrera. Sí, miren que si arriesgan tienen que justificar, así que vamos. Pero la idea de esto no es que se maten ahora tirando cuál es el rótulo, sino que lo piensen en relación a los ingredientes. Recuerden que el rotulado nutricional está relacionado directamente con la formulación, ¿sí? Entonces miren cuál es la lista de ingredientes y cuáles les parece que son los ingredientes que se relacionan, según los nutrientes que tienen esos ingredientes, con el rótulo nutricional. Y hago la aclaración de que son todos rótulos de alimentos comerciales, o sea, existen, son datos reales, ¿sí? A ver, acá empezamos con uno fácil, fideos con huevo. Tenemos fideos, que los ingredientes son simplemente harina de trigo enriquecida y huevo. Hay un rótulo nutricional A y un rótulo nutricional B. ¿Cuál les parece que es el rótulo? Que corresponde al producto. ¡Vamos! Ya tenemos. Hay uno. Vamos. Y vamos a dar los tres primeros, ¿ah? Sí. A ver, yo no están porque escribiendo tanto que... bueno, listo, muy bien. Por el contenido de tapado. El otro rótulo. Por los carbohidratos. Lo sacaron por Muy ese bien, ven que, bueno, elegimos a propósito cosas como que se diferencian bastante para que los que no están tan acostumbrados a estas cuestiones, ven que el rótulo B no tiene carbohidratos. Entonces, ¿por qué? Ahí dice de qué es una hamburguesa de carne vacuna ultra congelada. Entonces, ¿qué le pasa a esa hamburguesa en su rótulo nutricional? No tiene carbohidrato. ¿Y qué le pasa a un fideo con huevo?
justamente el nutriente que lo caracteriza es el La carbohidrato. harina. Claro, es la harina de trigo en este caso. ¿Sí? Bueno, Perdón, seguimos. profe, ustedes lo pusieron, usted lo puso 2 segundos y lo sacó, porque yo las veo a ustedes, pero no veo las No. opciones. Ah, ¿lo ven? Sí, Yo lo estoy ahí viendo. está. Se ve bien. Ah, entonces no sé qué hice yo acá. Bueno, Fíjate, ahora capaz que tuviste gracias. viste que tenés un microcorte Sí. Me fui. Arriba en vista, Ahora me capaz fijo, que gracias. fijaste a alguna de las chicas, Sí. entonces las ves a ella. Vamos, Ahí Pau, me por fui. el otro. Perdón. Acá, bueno, es un yogur, fíjense que es bastante extensa la lista de ingredientes, de todo lo que tiene el yogur, y tienen un rótulo A y un rótulo B. Fíjense, yo les tiro tips, a ver. No tire nada. No tiro nada, que se spoileo. Bueno, Ya están fíjense, contestando, y contestan. tienen que justificar. A ver, ¿arriesgaron ya? Sí. ¿Quién fue? Justifique. Y primero fue Ignacio, pero Viviana dijo porque tiene proteína. Muy bien. O sea, el que Muy bien. justificó bien, gana. Bien. Acá simplemente que escriben muy rápido en el chat. La mayoría escribe B, proteínas. Ahí se avivaron. Bien, Está bien, bien. bien. Bueno, y fíjense que el rótulo que era incorrecto es de la manteca, Viviana, ¿no? Javier, María Eugenia, Ana Clara. Muy bien, muy Muy bien. bien. Fíjense que el rótulo A, que era el incorrecto, es de una manteca, Alba. que fíjense la cantidad de grasa, o sea, que prácticamente aporta, no prácticamente, todo grasa, no tiene carbohidrato, no tiene proteína, no tiene el resto de los nutrientes. Vamos con el dulce de leche. Ahí está la lista de ingredientes, y ahí están los rótulos. A ver, rótulo A, rótulo B. También fácil. No, pero este está lindo, tiene su vuelta. Ya hay una respuesta, no la voy a decir. Muy bien. La justificación. ¿Falló? Miren el rótulo. Dicen, Miren. ve por las proteínas, ve por las grasas. Claro, B, están poniendo todos. Muy bien. Porque esto, bueno, el que era incorrecto es una gaseosa azucarada con 5% de jugo de limón, y si bien los dos productos, fíjense que tienen bastante azúcar, en el dulce de leche está como segundo ingrediente, el dulce de leche aporta otros nutrientes que la gaseosa con azúcar y jugo de limón no aporta, ¿no? Seguimos, creo que es el último, ¿no? A ver, no, uno más, dos más quedan. Bueno, el producto este es una bebida con 25% de jugo mezcla, manzana, un multifruta sería, que es de esos que son en caja de Tetrabric. Ahí están los ingredientes, y lo mismo, tienen la tabla A, la tabla B. Acá sería como al revés que el otro, ¿no? Más fácil. No, sí, les tiro el final. Ahí están apareciendo. Ahí lo veo, Gabriela fue. Gabriela. A ver, se me hizo un lío, a ver, espera. Fíjense que el aporte de sodio es casi el mismo, ¿no? El que está bien y el que está mal. ¿Ya está? ¿Ya arriesgaron? ¿Lo muestro? Ya arreglaron. Alguien Bueno. dice yo no puedo verlos. Acá tienen, el correcto era efectivamente, ¿por qué? Porque aporta carbohidratos, tiene azúcar, jugo de manzana, bueno, y después vitaminas y otros ingredientes, y el otro son galletitas que tienen, fíjense que como les decía, tienen la misma cantidad de sodio, pero tienen también un montón de otros, aporte de otros nutrientes. ¿Sí? Estos son los nutrientes de declaración obligatoria. Y por último, una hamburguesa de carne vacuna súper congelada, que tiene también ahí la lista de ingredientes, y a ver cuál es el que... Acá tienen que mirar un poco más. Al que se le tapa con el chat lo pueden correr. O se puede achicar, ¿no? Claro, El chat, achicar me parece del que se puede costadito, sí.
Capaz ¿sí? que tienen que Y modificar ahí la están vista desde poniendo arriba. de todo un poco. Primero están poniendo que es la B, Sí, y a ver. algunos justifican por el lado de las grasas, otros por las proteínas, otros por la sal. Sí, este lo dejé para lo último, lo elegí el más difícil, obvio, para lo último. Porque sabía que... Pero ya está, ¿arriesgaron? ¿Ya? Sí. El B. Arriesgaron la B, la mayoría. Algunos pusieron grasas y proteínas, y otros pusieron grasas y sodio. Otros proteínas solo, otros sin carbohidratos. Por la fibra también No tiene han puesto. fibra. Bueno, develamos el misterio. Sí. Era efectivamente el B, porque en este caso, esta hamburguesa, que no tiene, por supuesto, texturizado de soja ni nada de soja, es solo carne, sal, agua, condimentos y aditivos, no tiene carbohidratos, tiene, como bien dijeron, tiene un aporte mayor de proteínas que un polvo para preparar bizcochuelo sabor vainilla y bastante más sodio. ¿Sí? Y si comparáramos una hamburguesa vegetariana contra esta, ¿qué les parece que podríamos poner? Decidir ahora. Sí. ¿Cuál les parece que sería el nutriente que Me gané un mate dulce, dice Sebastián. ¡Viva el mate dulce cuando uno está triste! Ali, después también había alguien que estaba preguntando por el examen que se tenía que ir. Bueno, es el próximo martes, como habíamos puesto no quería terminar con esa transparencia en mi presentación para que no me odien. Recordarles entonces esto, que el martes 3 de mayo, de 14:30 a 16:30, se tomará el examen. Y después Moni y Caro les van a decir por qué lugar. El link les va a llegar el día anterior por mail a todos los que tienen presentes las dos clases. Si hay alguien que esté en condiciones, se tiene que informarnos a nosotros por mail también, por favor. O sea, van a Muy bien, recibir... y la respuesta que están ahí ensayando para no dejarlos con la intriga era cuál podría acercarse más a una u a otra. Y tendría la respuesta que a mí más me gusta, que es depende. Entonces, van a fijarse que seguro que tiene que aparecer mucho más fibra, puede o no puede aparecer más o menos sodio. Las proteínas sería una jugada bastante difícil porque podemos poner mucha proteína en una vegetal también, pero los carbohidratos seguro que iban a subir un tanto bastante. Sí. Porque si no, ¿cómo pegamos todo eso, todos esos vegetales, si no es con algo que nos dé cuerpito? Bueno. Que sería una harinita de algo. Bueno, nos despedimos nosotras porque siguen Caro y siguen Moni en el curso. Les agradecemos un montón la participación. Esperamos que hayan podido acercarse al rotulado de alimentos que tiene su complicación. Es una primera mirada y bueno, hay que ponerse a leer, hay que agarrar el código alimentario y perderle el miedo. Un placer estar con ustedes y ojalá nos volvamos a encontrar. Sí, y que les vaya muy bien. Gracias, chicos, que les vaya bien en sus emprendimientos. En el examen les va a ir todos bárbaros, Ni que hablar. Prestaron atención, participaron, así que les va a ir genial. Y elaboren todo.